Buenas tardes. Les agradecemos que nuevamente nos acompañen en contexto universitario. El día de hoy nos resultó, a lo largo de la semana, nos resultó muy interesante, importante el programa anterior y nuevamente invitamos al químico Noé Isidro Montesinos Fernández para darle continuidad a este aspecto. Recapitulando un poco, básicamente vimos la cuestión de la contaminación del río Zaguapan, que no exclusivamente se da en un punto y no exclusivamente es un tipo de contaminación específico, sino que a lo largo de su trayecto desde que nace en Tlaxco va recibiendo una serie de contaminantes, ya sea por industria, por desechos en los municipios, entre muchos otros. Y a mí me quedó un tema que una vez usted me platicó, doctor, y bienvenido nuevamente. Gracias, muy amables. Agradecemos que esté Muchas gracias a todos. Nuevamente al público que nos ha escuchado. Bien, y a mí me quedó, desde que tuvimos una vez una plática hace años, sobre la laguna, que es más bien es una presa de Atlangatepec, y el grado de contaminación que tenía. Y ahora, retomando un poco el sentido que usted trató en el programa anterior, quisiera que pudiéramos esto visualizarlo en la presa de Atlangatepec. Usted me dice, bueno, hay diferentes parámetros que nos permitan el visualizar y tener claridad sobre la contaminación. Bueno, y la presa de Atlangatepec no es la única, tenemos también la laguna de Acuitlapilco, entre algunos otros. Claro. Ajá. Y a mí me gustaría que pudiéramos ver en particular la presa de Atlangatepec, sin dejar de considerar que hay otras lagunas, otros mantos que nos pudieran también dar claridad de que el problema no es exclusivamente de la presa de Atlangatepec. Yo creo que hay situaciones que son parecidas en las otras lagunas y que comparten hasta cierto punto, supongo, la misma contaminación, y los efectos en el ser humano, pues obviamente son parecidos, y también que el problema de la contaminación no es un problema exclusivo de un lugar específico, sino que, bueno, ya vimos que todo lo que el recorrido que hace el río Zaguapan, pues va no solamente recibiendo todos los contaminantes, sino también va causando efectos en la vida humana. Así es. Entonces, ¿qué nos pudiera decir con respecto a la presa de Atlangatepec en este sentido? Pues obviamente está muy cerca del paso del nacimiento del río Zaguapan, y obviamente comparten muchos contaminantes, comparten muchas situaciones, que son las que quisiera que pudiéramos ir esclareciendo. Claro. En primer lugar, pues muchísimas gracias al público que nos está escuchando. Muchas gracias a ustedes por la invitación de este día, y ojalá y pudiéramos seguir platicando en otras fechas. Y sería bien interesante que alguna vez hiciéramos una serie de fotografías comparativas en donde nos permita así visualmente, de una manera rapidísima, valorar muchos de los problemas, ¿no? Allá entrando en el tema, pues la presa de Atlangatepec, pues, prácticamente se puede considerar que es el inicio de lo que es el río Zaguapan, aunque empieza un poco antes. De hecho, el río atraviesa la ciudad de Tlaxco, y cuando uno toma muestras de ese arroyo todavía en la parte alta de Tlaxco, es un agua perfectamente limpia, ¿sí? Vamos a tratar de manejar algunos parámetros, que no quisiera meterme demasiado en la parte técnica. Sin embargo, por ejemplo, decir que la materia orgánica es mucho de la contaminación natural por los detritos vegetales, por el arrastre de suelo, etcétera. Pero la materia orgánica es algo significativo, ¿sí? Entonces, cuando uno mide la cantidad de materia orgánica, algunas no normas
sino más bien datos que sugieren que es una buena calidad del agua. Se habla de ríos que no tienen arriba de una unidad de contaminación. Cuando ya se habla de 10, hay países que ya lo consideran contaminado. Bueno, en general, el nivel de contaminación basal, como yo le comenté la ocasión anterior, sí, utilizando una serie de muestras de manera real de lo que ocurre en la región, pues más o menos el nivel basal debe ser como de 20. ¿Sí? Sí. Sin embargo, en Atlanga, en donde empieza el río Zaguapan, pues apenas está en 10. Pero una vez que llega a la presa, que atraviesa Tlaxco, ya empezamos a ver el incremento de la materia orgánica disuelta o suspendida en el agua. Y como la materia orgánica es un nutriente para microbios, empieza también a incrementar la población de microbios. Y si estos son de naturaleza peligrosa, pues también empiezan a incrementarse. Al grado que cuando uno muestre al final de la población, ya puede aumentar a lo mejor los microbios de 1000, o de 100, o de menos todavía. Sí. Hemos encontrado valores de 50 a 100 antes, y posteriormente empieza a aumentar a 1000, a 10,000, y a 100,000, y finalmente vamos hasta el orden de millones, cuando ya entra prácticamente a la presa, porque ya viene arrastrando una serie de problemas de contaminación de toda la población, que aunque se ha querido eliminar a través de una planta de tratamiento de muy buena calidad, una planta de tratamiento biológica de tipo que le llamamos nosotros lodos activados, en donde se busca que los microbios utilicen esos nutrientes para crecer en gran cantidad, disminuyan la concentración de la materia orgánica, de los contaminantes, y al mismo tiempo los microbios peligrosos no pueden competir de manera favorable con los propios del suelo, vamos a llamar así, y entonces empiezan a disminuir también, y eso es un parámetro importante. Si nosotros en una planta de tratamiento encontramos que entran 28 millones de microbios por cada dedal de agua, pues al final puede ser que ya nada más se encuentre usted 100,000, por ejemplo, o a lo mejor 5 millones, pero ya no son 28,000 millones o más, digo más de 28 millones, 100 millones o más todavía de ello, ¿no? Ese es un buen parámetro para poder ver que efectivamente se está desdoblando o se está depurando el agua a través de la actividad de los microorganismos, ¿sí? Otra podría ser la cantidad de oxígeno que se disuelve en el agua. Para que un ser viva requiere un nivel de oxígeno determinado. Más o menos la presa de Atlanga anda con un promedio de 6, de 5. Para cuerpos de agua de buena calidad, el nivel de oxígeno que puede estar acá puede llegar hasta 11, 13 miligramos de oxígeno por cada litro de agua. Sí. Y aquí el hecho de que haya 6, pues prácticamente ya muchos seres vivos ya no pueden desarrollar en esa agua. Algunos logran sobrevivir hasta 3, 2 unidades, pero prácticamente ya se seleccionó a aquella población que es muy resistente a niveles bajos de oxígeno. Sí. Eso nos está indicando pues que la presa se está contaminando. Cuando sale de la presa, sabemos que tiene una capacidad de prácticamente 50 millones de metros cúbicos, y que por lo tanto en el transcurso de todo, desde el inicio desde la salida a Tlaxco hasta San Pedro de Catepec, me parece que es la población siguiente, en donde ya desfoga la presa, deberíamos esperar que hubiera una buena depuración de los contaminantes. Sin embargo, el hecho de que el agua arrastre demasiada arcilla funciona como si fueran pequeñas poblaciones. En cada partícula de arcilla desarrollan poblaciones microbianas, y como la contaminación sigue adicionándose, cuando sale de la presa anda con valores de 100,000, 28,000, de entre 20 y 100,000 microbios por cada mililitro. Eso pues es alto, comparado al basal, que yo le había comentado que era más o menos de 2,000 a 3,000, pues ya 28,000 ya es significativo. Eso quiere decir que se está manteniendo la contaminación en el fondo de la presa, y que continuamente está siendo eliminada.
Hasta ahí, no sé si... Sí, responde un poquito la pregunta. claro. Y un poquito retomando esta parte que también nos interesa de manera importante, ¿y esto qué efecto tiene sobre la vida humana? Es decir, sobre la población que está asentada, no solamente en la zona de la presa de Atlangatepec, sino, bueno, si la presa sirve para irrigar o para proporcionar agua a diferentes municipios, ¿cuál es el efecto de este alto grado de contaminación en la actividad humana? No estoy seguro si realmente el agua está siendo extraída directamente de la presa para consumo humano, Sí. o hay pozos en la periferia, pero el hecho de que la población está aumentando a un ritmo de crecimiento con una tasa de fertilidad de más o menos 3%, de 3 en Tlaxco, o 4, no sé cuánto esté ahorita, y que Sí, además de 3, Sí. ¿sí? Sí. La tasa de fertilidad, y que además ya se haya instalado una nueva ciudad industrial en la zona oriente, yo siento que el problema va a ir cada vez más serio. Del impacto en sí directamente sobre los pobladores, no lo hemos visto tanto ahorita. Yo no he estudiado tanto esa región, el impacto en la salud humana, pero sí sé que algunas plantas, cuando las cerraron, depositaron grandes cantidades de plomo en las zonas, sobre todo la zona sur-oriente, que es arcillosa, y ese plomo se está arrastrando hacia la presa. ¿Sí? Sí. Más o menos datos que tenemos de muestreos del suelo en las zonas cercanas, arroyos cercanos, Sí. había hasta 30,000 miligramos de plomo por cada kilo de suelo, cuando no debe haber .002. Eso es, Es decir, es impresionante. Es impresionante. Sí. Y bueno, para nuestro auditorio, ¿qué efectos tiene el plomo Ah, caray. en el Pues cerebro? es una contaminación que le va a dañar prácticamente todos los órganos, empezando por el hígado. Si le pudiera mostrar una fotografía de lo que ocurre en peces, los desbarató totalmente todo su sistema gastrointestinal, disocia todo lo que son las membranas, las rompe prácticamente, entonces se vacía. Ese animal se destruye totalmente todas sus cavidades. En cuanto entra, empieza a destruir membranas prácticamente. Y nada más para que le comente, desafortunadamente la presa, bueno, no desafortunadamente, realmente es un buen planteamiento. Se utiliza también para llenar estanques en donde se producen peces, Sí. que se distribuyen a todo el estado, ¿sí? Y como es un agua demasiado arcillosa, cuando esa agua pasa a través de coladeras que pueden servir como, digamos, telas, o tela deshilachada que utilizan como un sistema de raíces para que la hueva de los peces se fije a ella, y a partir de ahí nacen los alevines. Esos alevines se mantienen como cría en esos estanques hasta por 3 meses. Cuando esas telas se usan, la probabilidad de desarrollo de hongos es altísimo. La pérdida que tiene un centro de producción puede ser de prácticamente el 80%, Sí. cuando deberían estar teniendo una productividad alta, y eso implica pues ya un aspecto económico de deterioro de la calidad de producción, ¿no? Y de la misma forma, como se está introduciendo microorganismos peligrosos, pues podemos tener lo mismo que comenté en la ocasión anterior: tifoidea, parasitosis, y de hecho los peces hay muchos parásitos de tipo solitaria en los peces. Afortunadamente no son peligrosos para el humano, pero ¿quién nos dice que el contacto continuo del humano con ese parásito a la larga nos cause alguna problemática? Sí. Que puede ser distribuida por los huevecillos que están infestando toda la presa de Atlangatepec prácticamente, ¿sí? Sí. Porque se utiliza para la producción. Sí. Entonces toda esa problemática se está generando en esa zona, y pues realmente el riesgo sí es alto.
Sí, es alto. Bueno, yo creo que yo recuerdo algunas veces que fui a la laguna de la presa de Tlangatepec, pues se ponen a pescar ahí mismo te preparan los charales, ¿no? Estos pececitos pequeños. Ahí mismo uno los consume. A la hora de todo el proceso de pesca, de pisar y luego consumir, ¿cuáles podrían ser los posibles efectos en el consumo humano? Porque inclusive me dice que muchas veces el agua se utiliza en estanques o en criaderos y se distribuye en una buena parte del estado. Sí, bueno, de todas maneras el agua se le hace un estudio químico y se trata de ver si hay metales pesados, aunque hablamos de, por un lado, de sanidad y otro de inocuidad. La sanidad es que el animal desarrolle un ambiente adecuado, que no tenga organismos peligrosos. Se han hecho estudios para ver virus de los animales y han resultado afortunadamente negativos. Los problemas más importantes han sido pequeños parásitos, ectoparásitos, en la superficie de los peces, en las branquias, en donde sí, por el tipo de arcilla que lleva el agua, propicia ese tipo de enfermedades. Y también parásitos intestinales, que se han encontrado, pero afortunadamente no han sido peligrosos para el humano. Los niveles de contaminación química todavía son bajos, entonces hay seguridad en el consumo de ese pez. ¿Sí? Pero vuelvo a decir, el incremento va a ser cada vez más alto. Incrementa la población, incrementan las necesidades, incrementan las zonas industriales y solamente el cuerpo de agua es el que recibe todo el impacto de los contaminantes. Y los microbios tratar de depurar. Sobre todo los cuerpos de agua los hemos utilizado como vertederos. Vertederos de absolutamente de todo, ¿no? Sí, sí. Y entre más crece una población, sí, pues obviamente se va multiplicando el problema de la contaminación, pero seguimos dependiendo de esos cuerpos de agua. Pues sí, pero ya prácticamente yo consideraba que antiguamente pues, el 100% de la población dependía de los cuerpos de agua superficiales. Ahora con la contaminación no podemos usarlos, pero los animales sí siguen tomando desagua y por lo tanto están desapareciendo por nuestra causa muchas especies. Ya no tanto porque los casemos, por la contaminación que estamos aportando a esos cuerpos de agua superficiales. Y por otro, estamos extrayendo agua del subsuelo y el ejemplo más representativo es precisamente Acuitlapilco. Sí. Acuitlapilco para 2004 era una presa que prácticamente ya nada más tenía una porción de humedad en la parte oriente-norte. Para 2006 estaba totalmente seca. Ya era nada más pasto y canchas de fútbol. ¿Sí? Sí. Y además la población se va adueñando, así que ve de manera positiva el que la laguna de Tlanquetepec tenga un Acuitlapilco. Sí. Se vaya secando porque se van apropiando de... Así es el problema del uso del suelo, ¿no? Sí. Todos dicen, mi terreno llega hasta la orilla del espejo y entre menos espejo haya, pues tienen más terreno y ya lo estaban vendiendo hasta por internet en dólares, ¿no? Pero bastante fuerte. Yo les comentaba, es que si recuperamos la laguna de Acuitlapilco, se acaban los problemas de posesión de tierra, ¿no? Por un lado, por otro se desarrollaría un centro turístico que ya empieza a vislumbrarse ese camino. Sí. Y no va a parar eso, decía, porque alrededor de la laguna pues, podrá haber unos 80, 100 pozos que están extrayendo agua y el agua que se descarta pues se conduce a otro lugar, no se regresa a un lugar cercano a la presa en donde se pudiera depurar y reincorporarlo, a la laguna y reincorporarlo a la laguna. No, se extrae, se manda una canaleta, se lleva para Atlanajac, allá se trata de depurar un poco y se canaliza nuevamente al río Zaguapan. Pero entonces estamos extrayendo, estamos deforestando
estamos llenando de casas, pero no recuperamos el agua que nosotros usamos y la volvemos a derivar a un lugar cercano. Entonces, alguna propuesta que he estado haciendo desde el 2000, digamos, es de utilizar el agua tratada para rellenar la laguna de Apitlapilco. Sí. ¿Y qué sucedió en ese lapso? Porque yo empecé a notar que fue creciendo nuevamente la laguna, inclusive quedó una cancha de fútbol nada más. Serías 2 o 3 casas que empezaron a construir y se quedaron dentro de... ¿Qué sucedió en ese lapso de 2006 a 2014, donde volvió a crecer la laguna? Bueno, el mismo crecimiento de la población obligó a satisfacer una necesidad. La parte norte, poniente de Apitlapilco, digamos, de la zona de Apitlapilco, o sea, del lado de Atlapa, hacia un poco más hacia el norte, se empezaron a construir unidades habitacionales. Pero esa zona tiene un nivel más bajo que donde está la Virgen. Sí. Entonces tendrían que llevar el agua a contracorriente, digamos, para poderla derivar hacia la planta de tratamiento que está ¿cómo se llama? En la parte, en la salida entre, digamos. ¿Sí? Entonces, como no podían hacerlo, tranquilamente dijeron, pues lo llevamos a la laguna. Y entonces todas las unidades habitacionales, parte de Atlapa, parte de Apitlapilco, porque también lo hacen, va a desembocar a la laguna. Pero como las unidades habitacionales tienen más habitantes por metro cuadrado, digamos, o por kilómetro cuadrado, pues entonces se empezó a llegar agua contaminada a la laguna. Se empezó a humedecer todo el subsuelo que ya estaba seco, y con las lluvias que hubo torrenciales en esa época, se volvió a llenar. Pero prácticamente la mayor parte del agua, o a lo mejor 50 y 50, es agua sin tratar y agua de lluvia. Entonces por eso la laguna ya recuperó un espacio que más o menos son como 3 kilómetros, me parece. Sí. Y de ese espacio, considerando que tuviera una profundidad de solamente 1 metro, ya tenemos agua para por lo menos 15 años más. Sí. Cosa que en 2006, si hubiera seguido esto así, en 2011 prácticamente ya no teníamos agua. Entonces no entendemos la mecánica de usar el agua, tratarla y reincorporarla a un lugar cercano a de donde se extrajo, ¿no? Sí. Entonces eso es lo que está pasando. Los niveles de contaminación, lógico, están siendo altos, pero hay un equilibrio. A la entrada de esa agua residual contaminada, muy contaminada, del orden, como le digo, de cerca de 28 millones de microbios por cada mililitro de agua, a la mitad de la laguna ya prácticamente no hay Escherichia coli, que es el indicador de contaminación peligrosa. Ya no lo hay. Entonces es sorprendente que cuando uno muestrea y toma de esa agua y se lo incorpora a un cultivo de Escherichia coli, o sea, a una población de Escherichia, las destruye, porque está presente un virus que nosotros le llamamos bacteriófago. Ese virus se introduce en el microbio y lo destruye. Entonces está seleccionando ese virus y está destruyendo, afortunadamente, poblaciones de microbios peligrosos. Pero también puede haber otros. Puede haber otros y de manera natural. Peligrosos, ¿no? Que se está incorporando. Problemas de hepatitis, como dijo usted, en la ocasión anterior. Sí. Problemas de otra naturaleza, ¿no? Pero sí con virus también. Pero también con virus. Sí, porque recientemente visitando la laguna de Apitlapilco, el olor fétido se percibe. Ya la cantidad de amoníaco que se genera en los sólidos, que se están acumulando en los sedimentos, pues va a ocurrir lo que yo le comento en una presa en donde el agua es limpia, pero los sedimentos son casi de 6 metros.
Sí. Entonces está generando continuamente amoníaco, al grado que el agua superficial es sosa, vamos a decir así, un equivalente a la sosa, que es hidróxido de amonio. Sí. Sí. Así. Entonces ese cambio en la calidad química también hace que la mayoría de los seres vivos no desarrollen. Así estamos. Bueno, pues es preocupante. Sí, claro. Pero todavía es más preocupante la forma en que estamos tratando de remediar la cuestión de la contaminación. Porque la contaminación, como vimos en el programa anterior, bueno, pues hay diferentes tipos de contaminación. Estamos tratando esto porque tiene una gran influencia en la vida humana. Claro. Sabemos que el agua es fundamental para la vida del ser humano, pero es donde vertemos todo lo que no queremos o es nocivo en ese momento para nosotros, y pues lo enviamos a las lagunas, a las presas. Entonces, no estamos haciendo un proceso correcto del tratamiento del agua. Así es. Estamos haciendo todo lo contrario, y obviamente, como usted dice, de manera natural se va dando un proceso de purificación, pero recordemos que la población va creciendo. Estamos viendo que va creciendo, y no solamente crece en el número, sino en los efectos que causa hacia el medio ambiente en general. Sí. ¿Y qué nos podría ofrecer como conclusión de todo con esto? respecto a esos sistemas de tratamiento? Hemos platicado de... Wow, yo creo que vas a tener que ver otra plática para ver los sistemas de tratamiento. Pero así en concreto le comentaría que las empresas tienen la obligación de poner una planta de tratamiento de acuerdo al tipo de contaminante que se produzca. No es poner una presa por poner una presa, digo una planta de tratamiento. Una planta de tratamiento. No, tiene que estar acorde al tipo de contaminante. Y con especificaciones. Sí, claro. Desafortunadamente muchos no la cumplen o simulan cumplirla y únicamente le dan vuelta a los aspectos de vigilancia. O sea, si alguien llega con un acta de inspección, a lo mejor en ese momento no lo dejan entrar o le dan largas y largas para que cuando entre ya está pasando agua limpia, ¿no? Entonces la otra persona o el inspector va a tomar su muestra de agua y resulta que está bien, pero están simulando. En sí las plantas de tratamiento dependen. Si fueran metales pesados, pues se buscan varios aspectos, por ejemplo, sedimentar el metal pesado de alguna forma química, o sea, flocularlo, precipitarlo, etc. Hay otras en las cuales se utilizan también microbios que bioacumulan ese metal y se puede separar el microbio. Esa es una forma. En el caso de algunos contaminantes, por ejemplo, para tipo pecuario, más bien agrícola, pues se busca el que se reproduzca un microorganismo resistente a ese material, porque entonces tiene la capacidad biológica de poder desdoblarlo y lo podemos seleccionar. Entonces se selecciona el microbio y se introduce al sistema de tratamiento. En alguna ocasión, viendo una planta que incorporaba nitrógeno directamente a granos de maíz para simular que se producía proteína, el contaminante era una amina, voy a decir la parte técnica, era un material sumamente peligroso por la reactividad y lo estaba soltando así directamente. El 30% de su materia prima se perdía prácticamente así, que era bestial, un 30%. Sí. Y el agua que tomaban los animales, abrevaban en la salida de esa agua, en media hora estaban muertos, ¿sí? En media hora, del nivel de peligrosidad de ese compuesto, ¿no? Y la otra es plantas de tratamiento que vayan enfocadas a la problemática humana, en la cual la mayor parte sabemos pues, que son residuos de tipo alimenticio que básicamente pueden ser desdobladas fácilmente con microorganismos. Y de ahí hay muchas variedades. La electroquímica, los activados, lechos filtrantes, muchísimos. Pero hay que saberlos trabajar. Un microbio va a descansar de acuerdo a las condiciones óptimas en las que se desarrolla. Pero si nosotros, por ejemplo, incorporamos
Yo vi un caso muy particular en los que le agregaban cal directamente a los lodos que salían para inactivarlos. Pero la cantidad de cal era tan fuerte que sí, bajaba la población al orden de, por ejemplo, bajaba de 28 millones a 4 millones o a 2 millones. Pero la cantidad de cal que ponían era tan alta que después, para ahorrarse el problema de estar paleando todo ese material, acumulándolo y que se lo lleven los campesinos, hacían hoyos en los lechos de secado y el agua filtrante regresaba al cárcamo donde volvían a bombear el agua residual cruda. Eso hacía que la cantidad de cal inhibiera el efecto de depuración de los microbios. Entonces el agua residual estaba entrando, salía igual, volvía a entrar y salía igual. Sí. Y eso implica pues, conocimiento también, ¿no? Sí se requiere gente capaz que maneje una planta, de manera que si ahorita entra un contaminante, podamos diversificar la velocidad de entrada, podemos ver si le impacta la luz en el crecimiento de otros microbios que no nos interesan. Hay muchas cosas, muchos detalles. Bien. Muchos. Bueno, nuevamente le agradecemos. Otra vez el tiempo se nos fue. Sí, verdad, se nos va rápidamente. Se nos quedan temas pendientes, pero nuevamente les agradecemos el que nos hayan acompañado hoy y sobre todo le agradecemos aquí Muchas gracias. que nos acompaña nuevamente y que nos revela muchas otras cosas sobre la contaminación del agua y sus efectos en la vida todos los humana. seres vivos. Sí, pero pensamos siempre primero en el ser humano. Sí, sobre todo los Bueno, seres vivos. muchas gracias y nos saludamos la siguiente.